Hola amigos y bienvenidos a este nuevo video. Bueno, este video es especial porque es patrocinado, no mentira, no es patrocinado, pero sí un suscriptor me sugirió pues que quería ver unos comandos, quería ver cómo los utilizaba, explicar las diferencias, para qué servían y pues me pareció pertinente en este punto que estamos empezando a crear nuestro proyecto, tener nuestras cosas en AS400, poder crear nuestro salvado de información, nuestra copia de seguridad, y esto nos va a servir pues primero pues para garantizar de que nuestra información esté a salvo. Segundo, podemos, si nos queremos cambiar de servidor, de máquina, pues lo podamos, no perdamos nuestra información y la podamos llevar, ¿listo? Entonces aquí ya entramos en un concepto pues que se llama fichero safe. Se los deletreo, es SAVF. De esa forma se escriben a S400. Y pues en realidad esto es un tipo de fichero para salvar datos, para salvar información, tales como las librerías o toda clase de objetos, fuentes, archivos, módulos, ¿sí? Toda esa información. Para que lo entiendan más fácil, es como si en Windows estuviéramos hablando de un punto RAR o un punto zip. En realidad eso es, en AS400 solo vamos a visualizar un archivo. Dentro de ese archivo pues vamos a tener toda la información. Es un comprimido básicamente, así como lo veríamos en Windows. Para dar inicio pues nos posicionamos en nuestra librería y pues tenemos aquí una vista de todos los posibles objetos que podemos salvar. Listo, entonces para iniciar les voy a comentar los comandos que vamos a usar durante el proceso. Son el crt safe, el safe obj, el safe lib, el rst obj y el rst lib. Listo. Para iniciar, para hacer un salvado de información, siempre debemos tener un cascarón. Yo le digo así cascarón. En realidad ese va a ser nuestro RAR, por decirlo así, nuestro CIF. En 400 siempre debe haber un objeto que guarde la información. Entonces para eso vamos a usar el comando crt safe y damos F4 y listo. Entonces acá nos va a indicar cómo queremos llamar nuestro archivo de salvado y en qué librería lo vamos a dejar. Aquí pues simplemente le ponemos la descripción de lo que pues, lo que nos parezca pertinente. Entonces yo le voy a poner aquí backup rayita y le voy a poner la fecha de hoy, 2020 10/26, y lo voy a guardar en la librería de SADG1. Entonces, como les indiqué, este archivo simplemente nos va a servir para contener la información y este es el que vamos a usar para transferir de un lugar a otro, de máquina a máquina o de máquina a nuestro PC. Damos enter y nos va a indicar que el archivo con el nombre que le indicamos fue creado en la librería. Entonces ya estamos aquí en la librería, le doy F5 y si se dan cuenta pues es un tipo archivo, pero el atributo es un fichero safe. Listo, entonces aquí podemos usar un comando que es el que nos permite visualizar la información dentro del fichero. Entonces ese comando pues no se los indiqué al principio, pero es el dsp safe. Listo, visualizar el fichero, le doy F4, me va a indicar cómo se llama el fichero. Entonces backup 20.10.26 de la librería de ADG, ADG1. Doy enter y pues me va a indicar que no hay nada, listo, va a estar vacío. La otra forma donde podemos visualizar la información, me paro y le doy 5 enfrente del fichero y pues básicamente me va a arrojar la misma información. Listo. Ya hayamos creado nuestro fichero safe, nuestro cascarón, ya podemos salvar la información dentro de él. Para eso vamos a hacer uso de dos comandos. Les voy a explicar uno a uno y pues al final vamos a mirar cuáles son las diferencias, las similitudes que encontramos. ¿Listo? Entonces como primero vamos a digitar safe obj, así como está. Y este comando nos va a permitir de una librería en especial salvar los objetos que deseamos. ¿Listo? No necesariamente tenemos que salvar toda la información de la librería. No, yo le puedo indicar de la librería de SADG1, sálveme este programa, sálveme el archivo 1 y sálveme el archivo 2, sálveme este módulo. ¿Listo?
y ya, no necesariamente tengo que salvar todo. Ahora, bueno, vamos a copiar aquí esto, porque se me olvida cómo se llama. Le doy F4 al comando, bueno, aquí le doy F11 para que se me corrompa un poquito a la izquierda, y acá en esta primera opción de Objects o objetos, les vamos a indicar al comando cuáles son los objetos, los fuentes, los módulos que queremos salvar. ¿Listo? Tenemos dos espacios, pero no nos preocupemos, acá le podemos dar más y le damos Enter. Y ya se nos habilita aquí como para ingresar más información. Entonces, si no estoy mal, a ver si la memoria no me falla, había un programa que se llama PGM1, creo. Dije que iba a salvar el archivo 01, el archivo 02 y este archivo, este módulo que me contiene los fuentes. Le doy Enter y pues él me habilita aquí ya los espacios. Ahora, hay que indicarle la librería donde se encuentran estos objetos. Entonces es DSADG1. Aquí en dispositivo, en device, hay que especificarle pues el tipo de fichero que acabamos de crear, que es un asterisco save. Una vez hayamos digitado todo esto, le damos la tecla F10 para que se nos habiliten más opciones, y aquí en esta parte le vamos a indicar cuál es nuestro fichero save, ese cascarón que acabamos de crear. Entonces le vamos a digitar el nombre, ese es backup 20 10 26 y en qué librería lo creamos. Listo. Yo creo que aquí ya son lo básico, esto es lo básico para poder crear o salvar nuestra información. Ahorita les explico esta partecita de acá, pero no nos enrollemos. Aquí ya le podemos dar Enter y ya él ya está trabajando. Listo, acá nos indicó que salvó 4 objetos en esta librería. Listo, entonces podemos usar el comando que les indiqué, que es el dsp save. Le damos F4, digitamos el nombre del fichero 20 10 26 y en la librería donde se encuentra. Le damos Enter y vemos que él ya nos salvó los archivos que le indiqué. Nos muestra pues el tipo, el atributo, el usuario que los creó y el tamaño, y si contienen datos y esto. ¿Listo? Listo, entonces ya le ingresamos información a nuestro fichero save. Listo, aquí entramos con 5, es como si hubiéramos entrado ya con el comando de save y pues contiene la información. Ahora vamos a usar el comando savelib para ver si encontramos diferencias en este. Listo, podemos limpiar, hay un comando para limpiar el fichero save, o podemos usar el comando y él nos va a indicar cuando queramos ingresar la información. Este ya tiene información, nos va a decir que si queremos reemplazarla. Yo usualmente lo limpio antes de, pues, para evitar cualquier inconveniente. Con eso utilizamos el comando clr save y digitamos pues el nombre del fichero 20 10 26 en la librería donde se encuentra. Le damos Enter y pues nos va a decir que el fichero ya fue limpiado. Listo, comprobamos 5 y pues ya no tiene información. Listo. Ahora vamos a usar el comando save lib. Damos F4 y si nos damos cuenta, aquí solamente nos habilita la librería y el dispositivo. ¿Cuál es la diferencia que encontramos? Que aquí con este comando podemos hacer salvado de toda la librería. Ya no podemos indicarle, bueno, de esta librería solo sálveme estos objetos. No, acá sí vamos a salvar toda la librería completa. ¿Listo? Entonces le voy a indicar la librería de esa DG1, el dispositivo, y acá también tenemos que darle F10 para indicarle pues en el cascarón o el archivo, en el fichero save que queremos guardar. Listo, entonces backup 20 10 26 en la librería de SADG1. Acá también se nos habilita esta partecita, ahorita se las explico. Ya acá podemos darle Enter y nos va a indicar que se salvaron 21 objetos. Si nos ponemos a contar todo esto, van a haber 21 objetos. ¿Listo? Recuperamos el comando
del DSP Safe para visualizar qué hay. Damos enter y vemos que ya está toda la información. ¿Listo? Está toda la información ahí grabada. Si le damos 5 a un módulo, nos va a indicar qué es lo que hay dentro del módulo. ¿Listo? Vamos aquí a ver qué hay. Aquí también hay esto. Nos guarda completamente todo eso. En este punto ya nos dimos cuenta que existen diferencias en los dos comandos. ¿Listo? El safe obj nos va a servir para escoger lo que queramos salvar. Básicamente es eso. Dentro de una librería podemos escoger qué queremos salvar y qué no. En cambio, el safe lib nos va a salvar toda la librería como tal. ¿Listo? Lo único que difiere al momento de realizar la restauración de la data es que con el safe obj, bueno, lo que hayamos salvado con el safe obj, necesariamente debemos tener creada una librería donde lo vayamos a restaurar. Tenemos que tener creada una librería para restaurar. En cambio, con el safe lib, como ya tenemos es la librería como tal guardada o salvada, simplemente no necesitamos que la librería exista, él la va a crear, él va a restaurar la librería como tal. Puede que nos entre en conflicto si digamos que la librería esté creada ya, él nos va a avisar. Pero si la librería no está creada, él la restaura completamente. Ahora, sin limpiar mi fichero que ya contiene información, que contiene toda la librería, con el que salvé con el safe lib, ahora voy a salvar con el safe obj. Sin limpiar mi fichero les voy a mostrar cómo lo debemos hacer. Voy a recuperar el comando, este es, simplemente recupero, doy F4 y acá le doy enter. Él me va a decir que mi fichero safe ya contiene información. ¿Qué deseo hacer? Con la letra G, yo digito G acá y le voy a dar reemplazar la G, enter, y él ya está trabajando. Y lo que hizo fue salvarme los 4 objetos. Voy a verificar que en realidad estén esos 4 objetos y no toda la información de la librería. Entonces ya aquí ya está la información que acabé de salvar con el safe obj. Listo amigos, entonces en este punto creo que ya tenemos ahí una especie de brochazo de cómo funcionan estos dos comandos. El safe lib básicamente es muy sencillo de entender, simplemente salvamos toda la librería. Pero el safe obj sí tiene unas pequeñas variaciones que podemos utilizar. Entonces voy a recuperar comando y voy a ver si les intento explicar qué podemos realizar. Aquí en objetos voy a quitar todo esto. Yo puedo indicarle aquí asterisco all y va a ser básicamente lo mismo que estuviera haciendo con el safe lib. Me va a guardar todo. Yo le doy enter, me va a decir que si deseo reemplazar la información, le digo G, que sí, reemplácela, y me va a indicar que se salvaron 20 objetos. Recuerdan que con el safe lib me salía que se guardaron o se salvaron 21 objetos. ¿Por qué? Porque con el safe lib, aparte de los objetos, él también me guardó la librería. Acá no, acá simplemente me guardó todos los objetos. Vamos a mirar y están todos los objetos. Aquí en la parte superior, si echan memoria o retroceden el video, salía la librería como tal. Entonces ahí está otra diferencia, la que les acabé de explicar. Cuando vayamos a restaurar un fichero safe que hayamos salvado con el safe obj, necesariamente tenemos que tener la librería creada. Con el safe lib no. Listo, recuperamos comando y acá vamos a salvar este archivo, el ARC2. Entonces le damos enter, ¿cuál enter? F4, y podemos hacer como otra jugada acá. Yo deseo salvar un archivo con datos, pero adicionalmente también quiero llevarme todos los lógicos. ¿Qué hago? Entonces escribo el nombre del archivo y como nosotros somos ordenados en la creación, en los nombres que creamos para nuestros archivos, pues básicamente los llamamos igual y del nombre hacia allá pues colocamos una mnemotécnica. Acá le damos a asterisco y él lo que va a hacer es sálveme archivos que comiencen con este nombre y de ahí para adelante todo lo que exista. Listo, entonces damos enter, nos va a decir bueno que ya tiene información, le damos G, enter y va a empezar a trabajar. Nos va a decir que
salvó 3 objetos, este y este. Vamos a visualizar el fichero save 5 y pues nos guardó básicamente eso que contiene datos. Entonces recuperamos comando, damos F4, F11 y le damos F10 para habilitar las otras opciones. Lo que les indiqué que les iba a explicar este campito, esto básicamente es, o yo lo tengo en cuenta cuando voy a hacer pasos de una máquina a otra máquina, ¿listo? Máquina de servidor a servidor, y básicamente nos indica la versión del release o la versión de la S400 en que estamos trabajando. Listo, nos posicionamos aquí en el campo, le damos F4 y pues nos va a indicar las versiones disponibles. Si nosotros no le indicamos la versión, lo dejamos así como lo veníamos haciendo, él nos va a grabar sobre la versión superior, la última versión. Esto en caso de que a la máquina que vayamos a llevar el release también tenga una versión superior, pues pueda ser leído. En caso de que la versión, la máquina de destino tenga una versión inferior a la versión 7 release 4, no nos va a leer. Entonces en ese caso debemos verificar qué versión es esa máquina de destino y colocarle una versión que sea igual o inferior a esa para que el objeto o el fichero 6 pueda ser leído y trabajado en esa máquina. Listo, básicamente es eso. Yo aquí le puedo indicar, copio, pego y ya estaría el release. Le doy enter, G para que reemplace la información y pues básicamente se quedaron los 3 objetos. En este punto ya sabemos para qué sirven los comandos saveobj y savelib. Ya sabemos las diferencias, ya sabemos usarlos, solo es practicar. Ahora, ¿cómo podemos restaurar el objeto fichero save? Existen 2 comandos para hacer eso y uno respectivamente para cada comando con que se salvó la información. El primero es el rst obj y el segundo es el rst lib. Entonces ya el obj es para el saveobj y el lib para el savelib. En esta máquina no hay permisos, no está autorizado usar estos comandos debido a que es un servidor gratuito. El almacenamiento en disco duro del servidor es limitado, entonces pues no está habilitado. Voy a tratar de explicárselos en otra máquina, entonces van a tener aquí como un cambio de pantalla. Ya cambié de máquina, estoy en otra máquina diferente, acá sí tengo permisos para mostrarles los comandos. Entonces el primero es rst obj, digitamos F4 y pues en la primera opción tenemos, tal cual como en el saveobj, 2 líneas para poder indicar los elementos, los objetos, las fuentes que queremos en este caso restaurar. Listo, el comando nos da libertad, tal como en el saveobj, de elegir ahora cuáles queremos restaurar. Digamos que si en el fichero save tenemos 5 elementos pero solo quiero restaurar 2, lo puedo hacer indicándole acá los nombres que yo deseo. Listo, en caso de que queramos más, pues le digitamos más y le indicamos pues los que queramos. En este caso pues voy a digitar, igual no es una prueba real, es a modo de ejemplo. Aquí el módulo y doy enter. La biblioteca salvada, esto lo verificamos cuando hagamos el saveobj, de qué librería estamos jalando los datos, guardando los datos. Listo, entonces eso ya lo conoce cada quien. El dispositivo, entonces pues como venimos trabajando, dispositivo save. Una vez hayamos hecho eso, damos F10 y acá se nos habilita pues cuál es nuestro fichero save y en qué librería se encuentra. Listo, entonces es, si no, la memoria no me falla, backup 201026 y la librería donde se encuentra. Listo, eso sería todo en cuanto a los datos de qué es lo que queremos restaurar, en dónde se encuentra ubicado. Ahora hay que indicarle, bueno, dónde lo voy a restaurar. Entonces ya hemos presionado F10, ya tenemos esas opciones habilitadas, avanzamos página
Y acá en esta partecita le vamos a indicar en qué biblioteca queremos que se restaure. Entonces yo la voy a colocar acá en DSADG2. Si ustedes ya dan enter en este punto, ya él se va a restaurar. Nota importante en este punto: si los objetos que ustedes van a restaurar, estos dos, ya existen en la librería, no se los restaura. Él les saca un error indicando, vea, que esto ya existe allá, entonces él no los reemplaza. Tienen que eliminarlos, o básicamente no deben existir en la librería donde van a restaurar. Listo. Otra cosa importante, vuelvo y recupero acá. Si ustedes quieren restaurar todo, simplemente como indica aquí el comando, les dan asterisco alt, eliminan esto y ya al dar enter él restauraría básicamente todo. Y eso sería pues como lo básico para restaurar con RST-OBJ, es decir, fichero save que hayamos hecho con el save OBJ. Ahora el que nos falta es para restaurar con el rst-lib lo que hayamos realizado con el save-lib. Entonces por eso digitamos rst-lib F4 y aquí básicamente nos va a solicitar es la librería y el dispositivo. Listo, entonces librería, ya dejé uno, dispositivo, save, F10, habilitamos acá para indicarle cuál es el fichero save que contiene la data guardada y en qué librería se encuentra. Listo, acá 20, 10, 26 y en qué librería. Y con eso ya estaría, ahí podríamos dar enter. En caso de que nos solicite librería, avanzamos página y pues acá le podemos indicar en qué librería queremos que la restaure. Ok amigos, entonces en este punto ya hemos aprendido cómo podemos salvar nuestra información, nuestros datos. Podemos decidir si usar el RST-OBJ o el RST-lib dependiendo de nuestras necesidades. ¿Listo? Podemos hacer o podemos restaurar nuestra información totalmente o parcialmente de acuerdo al comando que hayamos usado para salvar la información. Lastimosamente en este servidor no nos deja restaurar o usar estos comandos para restaurar la información debido a que es un servidor gratuito, pero es bueno aprenderlo, es bueno tenerlo en cuenta, ya que muchos de nosotros estamos aprendiendo, estamos estudiando para posibles empleos en un futuro, y pues ahí sí podemos poner en práctica lo que hemos aprendido. Espero que les haya gustado, que haya sido de su agrado. No olviden dejar su like, suscribirse, compartir y nos vemos en un siguiente video. Hasta luego.